Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí para discutir lo que es el tema de modo de producción asiático. Nuestros integrantes son Angélica Ortega, Wendy Laurencio, Neftali Rosario y Romy Jiménez. Y su servidora Luisani Puente. Vamos a tratar el tema que es el modo de producción asiático. Lo voy a dejar con mi compañera Angélica Ortega, que le estará hablando sobre la introducción de los modos de producción asiáticos. Ok, buenas tardes. Puedo decir que el modo de producción asiático fue estudiado por Carlos Marx por primera vez, donde él se acostumbraba a analizar los modos de producción y analizando la economía del occidente, le resultó el modo de producción asiático. Se dice que es el primer modo de producción clasista, el cual comienza alrededor de unos 4.000 años antes del primer milenio antes de Cristo. También puedo decir que este módulo se caracterizó por alguna de sus características geográficas fue el que las comunidades productoras se asentaban cerca de los ríos y lagos para garantizar la cantidad y calidad de su producto, ya que la prosperidad de la agricultura y la ganadería dependía totalmente del agua. Uno de los autores, como dijo mi compañera, que popularizó y formalizó este término fue Carlos Marx. Lo popularizó en su obra llamada Formaciones Económicas Precapitalistas en 1858. Describía los diferentes sistemas que dieron lugar al paso de la producción comunal de la tierra a lo privado. Entre esto destacaba lo que era el despotismo occidental ligado al modo de producción asiático. Una de las características del modo de producción asiático era que existía un déspota comunal, una explotación colectiva, una clase opresora, se trabajaba para todos, agricultura y ganadería, uso de metales y hierro. También se utilizaba la pesca y se da comienzo a lo que es el comercio. Puedo decir que modo de producción, para mí un concepto de él, es la forma en que los hombres se han organizado históricamente para satisfacer sus necesidades. También puedo decir una característica como es la característica política, que es el control sobre el individuo que tenían. También la ausencia de las propiedades privadas. Entre ellas está el derecho de poseer tierras por ser miembro de la comunidad. También está el representante de toda la comunidad de que recibía el nombre de dépota y se encargaba de cobrar los atributos de las comunidades que debían de pagar. Es cuanto. Yo quiero aportar algunas características económicas del modo de producción asiático. En este sistema productivo, los habitantes de cada comunidad trabajaban para obtener todos los productos necesarios para ellos poder ser autosuficientes. Esto se trataba de las explotaciones comunitarias. Ellos podían vender o intercambiar productos con otra comunidad. Por sus propias características, se dice que ellos eran unidos a formas productivas más desarrolladas, tales como la agricultura y la ganadería. Y el esclavo era el que más trabajaba en las tierras de la comunidad. Yo quiero aportar algo más. Por otra parte, esta se distinguía porque el Estado juraba un rol predominante
del control de los canales de irrigación, indispensables para la labor agrícola. Además, el Estado controlaba las tierras, el poder político y militar. Otras de las características del modo de producción asiático fueron división compleja del trabajo, la producción no está orientada a un mercado, la comunidad está representada por un jefe supremo o asamblea de jefes de familia. La explotación toma forma de dominación y el Estado es propietario del suelo. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo ya existía la explotación hombre por hombre. Además, a pesar de que se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. Para amar estas sociedades, aunque no son consideradas esclavistas, sí dan lugar a una esclavitud general. Eso es como lo que vemos en nuestras comunidades, que se tiene que trabajar para otras comunidades por razones de conquista. También existió lo que es la clase dominante. La clase dominante recibía el tributo que los trabajadores de las comunidades tenían que pagar. Este tributo podría ser parte de lo producido o trabajos en beneficio de esta clase dominante. Se puede concluir que en la cúspide del sistema se encontraba el déspota general. El déspota general vendría siendo el que tenía el poder absoluto y muchas veces el de raíz religiosa. Otras cosas que podemos agregar también fue que se lograron innovaciones gracias al uso de los metales en la tecnología, en la arquitectura y los sistemas de riesgo y transporte. También se dice que los sacerdotes eran muy privilegiados, ya que ellos eran los que dominaban la ciencia y la filosofía, y los militares, que eran los que se encargaban de defender las fronteras territoriales. También puedo decir que en el mercado cromológico, en el primer modo de producción clasista, comienza alrededor de unos 4.000 años hasta el primer milenio, que llega a su perfección en los años 1955. También quiero decir que, tal y como dijo mi compañero, el Estado era el principal dominante de esa época, es decir, era el que controlaba todo. Este controlaba las labores agrícolas, controlaba la tierra, el Estado político y el Estado militar. Ya existía la propiedad comunal, producción agrícola y la manufactura, la cual contiene los elementos que permiten que la producción de excedente fluya. También se trata de un concepto envuelto en mucho debate, dado que no se le menciona explícitamente de un cuerpo de la obra de Marx. Sin embargo, muchos teóricos marxistas lo proponen para aquellas sociedades que atravesaron épocas de dominio colonial por parte de las potencias occidentales. En cambio, el compañero teórico de Marx, Friedrich Engels, sí se refirió al modo de producción asiático. Sin embargo, para muchos estudiosos contemporáneos era similar a las condiciones de la Europa feudal. Aún así, en la historia económica de las sociedades orientales como la India, frecuentemente referida por Marx, no se daban los patrones de esclavitud de Occidente. Por otro lado, también podemos decir que este fue un modo de producción que guardaba mucho la religión, que la religión era muy importante para ellos, porque a pesar de que todos los actos comerciales, los políticos se llevaban a cabo en los templos, también eran ciudadanos que eran muy creyentes y veneradores de los dioses.
con sus productos, adoraban los dioses con los productos. Así mismo, realmente era totalmente un régimen, como se dice, esclavista, porque se suponía que era para toda la comunidad, pero los trabajadores eran los que eran explotados. Había siempre un cabecilla, que él era el que dirigía todo y al que eran llevadas esas riquezas. Y en Bueno, pues, en este caso eran los sacerdotes, los que llevaban también junto con el faraón. Los sacerdotes llevaban el mando del territorio. Sí, por eso dice que se trataba de explotaciones comunitarias. Pero lo que digo es que había una esclavitud porque se esclavizaba al trabajador, mientras había un religioso, como decía, un déspota religioso, que era el que recibía todas las ganancias. Bueno, pues, si alguien tiene algo más que agregar. Para concluir, entonces, los modos de producción asiáticos son popularizados por quien fue Carlos Marx. Esto se trataban de lo que era un modo de esclavitud, donde había un déspota general que era el que gobernaba la comunidad. Como se decía, era trabajar por trabajadores que trabajan para todos. Pero en este modo de producción se empezó a saber y a popularizar lo que era el comercio, ya que los trabajadores pagaban, como quien dice, con trabajo y también con sus mismos productos. Pues Bueno, hasta aquí nuestro diálogo, y si alguien quiere agregar algo a la conclusión. Muy buenas tardes, hoy estamos aquí para hablar sobre lo que es la antigua Mesopotamia. Los integrantes del grupo son Angélica Ortega, Neftalí Rosario, Romy Jiménez, Wendy Laurencio y su servidora Luisani Puente. Le voy a dejar con mi amiga Neftalí Rosario, que estará introduciendo el tema y nos estará hablando de los inicios de la Mesopotamia. ok, le estaré hablando sobre Mesopotamia. Mesopotamia significa en griego ríos. La región así lo denomina porque en el territorio que inicia lo predominaron así porque entre dos ríos que está en Mesopotamia, el río Tigris y el río Eufrates. También cabe destacar que Neolítico pronto alcanzó un gran desarrollo de Mesopotamia con los antecedentes urbanos y son importantes como el Eridu o Uruk desde el año 3750 a.C. Ok, como siguiendo a mi compañera, donde ella hablaba del río Tigris y el río Éufrates, se dice que Mesopotamia es una región de Asia Occidente que se encuentra en el medio de estos dos ríos, que es una región que surgió durante la Edad Media, y allí fue donde surgió la llamada civilización mesopotámica. También se dio el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que esto empezó hace 12.000 años atrás. La Mesopotamia se divide en 4 unidades regionales, que son las mesetas, las llanuras, montañas, étapes y desiertos. Los primeros pobladores de la Mesopotamia fueron los sumerios, los cuales se establecieron en la Baja Mesopotamia, y luego le siguió el imperio acadio, los babilonios, y los asirios y los persias. Ok,
la religión de la Mesopotamia. La religión en el mundo mesopotámico domina todo y permanece más o menos inalterable hasta la conquista musulmana. La religión mesopotámica realmente estaba basada en lo que eran los dioses. Los mesopotámicos creían mucho en los dioses. Se identificaban estos con las fuerzas de la naturaleza. Existían varios dioses, como el dios del agua, que es Enil, el dios del cielo, Anu, y el de la tierra, Enki. Estos dioses poco a poco van tomando forma, primero con símbolos y van a acabar teniendo forma humana. Posteriormente se va configurando nuevos dioses. La gran diosa Inna, que más tarde se va a identificar como Ishtar, va a ser la diosa más venerada. Es la diosa de la fertilidad y del amor. Sincerá la luna y Shama y el sol. A estos se le van a unir otros dioses que van a ser venerados solo en algunas zonas, como Asur en Asiria o Marduk en Babilonia. Pese a ser extremadamente importante, la religión en Mesopotamia no tiene un desarrollo artístico tan importante como en Egipto. También creen que en espíritus maléficos y demonios. Ellos tienen la creencia que iban a influir en el arte, pues hay muchas numerosas representaciones artísticas para espantar a espíritus, ya que entre otras cosas creían que estaban relacionados con las enfermedades. Ligado a la religión hay un mundo que pese a estar hay un mundo que no tiene un desarrollo artístico tan importante como Egipto. Los templos van a ser grandes complejos que se van a desarrollar a través de lo que son distintas épocas y en ellos se da una gran burocracia. No es solo una institución religiosa, sino también política y administrativa. Los templos que se creaban para los dioses también eran como que también formaban parte de instituciones políticas como juzgados y cosas así, donde se tomaban decisiones importantes. Así, en torno al recinto religioso se van a construir una serie de estancias e incluso el palacio del rey. El monarca va a ser el que debe construir los templos. Así, el rey sacerdote pone la primera piedra de estas construcciones, que para los mesopotámicos era muy importante, por lo que hay muchas representaciones de este hecho. Dentro de estas había diferentes culturas, que eran la cultura sumeria, nación mesopotámica, que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente propusieron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Cultura babilónica engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio Paleobabilónico, célebre por existir las diferentes guerras entre ellos. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía,
ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en el año 512 a.C. Economía de Mesopotamia. La base de la economía de Mesopotamia era la agricultura y el comercio. Los principales productos comerciales cultivados eran el trigo, las legumbres, los olivos y la palmera. El comercio era muy escaso, por eso por lo general se unían con los excedentes de cereales y lana para desarrollarse mejor. La organización económica era tributaria, es decir, se exigían impuestos diarios a los ciudadanos para evitar el fraude. Se calculaban las cosechas y se controlaban mediante comisiones especiales integradas por escribas vecinos y funcionarios del templo. El templo no era solamente para los dioses, sino también para guardar los productos cosechados. Bueno, como vimos, los mesopotámicos utilizaban los templos para diversas cosas, como se le creaba un templo al rey que era construido en su honor. Este era el que colocaba la primera piedra. También pudimos ver en la economía de Egipto que esta se basaba en lo que era la agricultura y la pesca. Y por último, vimos que ellos creían en dioses. Realmente su religión era basada en dioses. Creían que los dioses estaban ligados a enfermedades y a la naturaleza. Muy buenas tardes, hoy estamos aquí para tratar el tema de lo que es el antiguo Egipto. Nuestros integrantes son Neftali Rosario, Wendy Laurencio, Angélica Ortega, Romy Jiménez y su servidora Luisani Puente. Estaremos tratando el tema de la civilización egipcia. Las evidencias arqueológicas indican que la civilización egipcia comenzó alrededor del quinto milenio antes de Cristo, durante el Neolítico, cuando se asentaron los primeros pobladores en el río Nilo. El río Nilo, en torno al cual se presenta la población, ha sido la línea de referencia para la cultura egipcia. Desde que las nómadas, cazadores y recolectores comenzaron a vivir en sus riberas durante el Pleistoceno. Los rastros de esos primeros pobladores quedaron en los objetos y los signos grabados en las rocas a lo largo del valle del Nilo y en los oasis. A lo largo del Nilo, en el quinto milenio antes de Cristo, una cultura de recolectores de grano había sido situada por otra de cazadores, pescadores y recolectores que usaban herramientas de piedra. Los estudios también indican asentamientos humanos en el sudoeste de Egipto, cerca de la frontera con Sudán. Antes del 8000 a.C., la arqueología y estudios climáticos sugieren que los cambios de clima alrededor del 8000 comenzaron a destacar las tierras de caza y pastoreo de Egipto. Alrededor del 6000 a.C. ya había aparecido en el Valle del Nilo la agricultura organizada y la construcción de grandes pobladores. También le voy a hablar un poco de lo que es la religión de Egipto. Era un completo sistema de politeístas y rituales que eran una parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar su favor. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, el rey de Egipto, quien se creía que poseía un poder divino para poder hablar con los dioses, o sea, comunicarse con los dioses.
Este actuaba como intermedio entre su gente y los dioses y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. El Estado se dedicaba a gran cantidad de recursos para los rituales y la construcción de templos. Pasaré con mi compañera Wendy, que le estará hablando sobre la economía. Bien, antes de que hable mi compañera Wendy, le estaré diciendo la demografía de Egipto. Egipto es el país árabe más poblado, con más de 99.400.000 habitantes, de los cuales 9.300.000 residen en el Cairo, toda África. Alejandría, junto al delta del río Nilo, es la segunda ciudad más poblada del país, con más de 4.800.000 habitantes, estando también entre las 10 ciudades más grandes del continente. Cerca del 98% de la población se concentra a lo largo del río Nilo, cuyas fértiles riberas representan el 3.5% de la superficie. La densidad de la población en las dos orillas del Nilo es una de las más altas del mundo y su crecimiento es considerado uno de los graves problemas del país. Bueno, le estaré hablando sobre la agricultura. Está vinculada a la crecida del Nilo y al limo depositado en el suelo, convirtiéndolo en un monto verde y fértil. Cultivaban sobre todo cereales, cebolla, trigo, legumbres, verduras, puerros, lechugas, cebolla, ajos, pepinos, rábanos, habas y garbanzos. Entre la fruta estaban los melones, las uvas, dátiles e higos. Bueno, ok, por otro lado también podemos decir que Egipto fue una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, la cual tuvo una gran cantidad de contribuciones, de aportes que promovieron a la sociedad a notables cambios. Entre esos aportes tenemos que hizo mucha contribución en el arte, la escritura, en los avances tecnológicos, la literatura, la arquitectura, la religión y también en la ciencia. En la escritura, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura para expresar los contenidos de las mentes y también desarrollaron el alfabeto, que se encuentra grabado en las piedras de Rosetta. También estuvieron el aporte del papel y la tinta, el cual lo hicieron con una mata que ellos tenían en su población, que se llamaba papiro, que construyeron algo así mismo que se llamaba papiro. Con eso era donde escribían. También la tinta, también el calendario, hicieron el calendario antiguo, eran muy excelentes en la astronomía, hicieron grandes aportaciones en la matemática y la geometría.
Y Ok. también, además de la ciencia, ellos contribuyeron con la medicina. Ellos creaban analgésicos, anestesia y antibióticos, entre otras cosas más. También tuvieron sus grandes aportes en la literatura. Voy a hablar acerca de la economía de Egipto. La economía de Egipto se fundamentaba en la agricultura y la ganadería, completadas con la artesanía y el comercio. Las tierras eran fertilizadas anualmente por las crecidas del río Nilo y en ellas se cultivaban cereales para hacer pan y cerveza, hortalizas, lino y para fabricar tejidos. El pan, la cebolla y la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares. La ganadería entre bovina. Los egipcios, cerámicas, joyas, tejidos, exportaban a otros estados, otros pueblos, fundamentalmente a través, utilizaban el río Nilo como vía y transportes de mercancía. La organización de la economía en Egipto, brutal. Los habitantes de Egipto, obligados a entregarle al Estado el tributo que se pagaba con la aparición de un Estado unificado en torno a crear un sistema recaudatorio. También tuvieron bastantes logros en lo que fue el arte y la ingeniería, ya que estos crearon lo que era el mortero. Fue inventado por los egipcios. Estos conocimientos fueron utilizados para orientar exactamente las bases de las pirámides, así como para otras obras. Los canales para riego construidos para el aprovechamiento del lago, que convirtieron la zona en el principal productor de grano del mundo antiguo. Las evidencias más tempranas del empirismo tradicional se acredita a Egipto, según lo evidenciado por los papiros de Edwin Smith y de Evers, así como el sistema decimal y las fórmulas matemáticas complejas usadas en el papiro de Moscú y el Abmes. Los orígenes del método científico también se remontan a los egipcios. Podemos ver que estos tuvieron muchos aportes, también que tuvieron grandes aportes en lo que era la ganadería, la agricultura, y tenían una religión politeísta, y ellos creían mucho en lo que eran los dioses. Así que eso es todo.